Quería acostarse con otras, pero no pensó que yo también podía hacerlo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y estoy escribiendo esto desde la misma habitación donde Lucas me dio mi primer beso. La ventana permanece abierta, como antaño, y el aire entra impregnado del mismo aroma a tierra y ruido urbano que siempre nos acompañó. La diferencia es que ahora ya no escucho su llegada. No oigo sus llaves al entrar, ni su risa, ni el sonido de sus pasos en el pasillo. Lucas ya no habita aquí, en parte, yo tampoco. Nunca me consideré una mujer moderna en el sentido actual de la palabra. No sentí la necesidad de demostrar cuán libre, abierta o desapegada podía ser. Amaba con apego, con rutinas, con un tipo de lealtad que no se regía por normas sociales, sino por mi propio código. Al elegir a alguien, era una elección significativa. Un compromiso invisible, pero sólido, de permanecer incluso en los días difíciles, incluso cuando la pasión menguaba, incluso cuando la cotidianidad se volvía monótona. Para mí, eso era amar, perseverar. Sin embargo, acabé aceptando algo que siempre afirmé que no haría. Terminé compartiendo al hombre que amaba, cuando todo en mí gritaba que no fue por rebeldía. No fue porque cambiara de filosofía. Fue por miedo, el miedo desgarrador de perder a la única persona con la que imaginé envejecer. No sé si me equivoqué. O tal vez si lo sé y simplemente no quiero aceptarlo. Lo que sí sé es que las cosas no se rompen de un solo golpe. Uno no pierde a alguien en un solo día. Existen momentos invisibles, cotidianos, en los que el amor empieza a fragmentarse y uno prefiere mirar hacia otro lado. Esta es mi historia. La historia de cómo amé con tanta intensidad que terminé traicionándome a mí misma. La historia de cómo acepté abrir la relación y él no soportó verme con otro. Lucas apareció como suelen hacerlo las cosas que marcan tu vida para siempre, sin previo aviso. Sin grandes presentaciones. Sin promesas. Trabajaba desde hacía 4 años en una editorial menor, un lugar algo caótico, donde los días eran siempre iguales y los pasillos olían a café recalentado. Llevaba una existencia tranquila, sin grandes sobresaltos. Me despertaba, trabajaba, regresaba a casa, cenaba sola con alguna serie de fondo y dormía. Mis relaciones anteriores habían sido breves y funcionales, sin demasiada carga emocional. A esas alturas, ya había aceptado la idea de estar sola por un largo tiempo. Hasta que llegó él. Lucas entró como diseñador independiente para apoyar un proyecto de rediseño de nuestras publicaciones. La primera vez que lo vi llevaba una camiseta desgastada, un cuaderno repleto de calcomanías y un termo de té bajo el brazo. Me pareció un poco desaliñado, como si hubiera caído del transporte público directo a nuestra oficina. Sin embargo, cuando abrió la boca y comenzó a hablar de diseño, tipografías y proporciones visuales, todos lo escuchamos. Incluso yo, que siempre había sido escéptica con los creativos desorganizados, me vi atrapada por su mirada directa y su voz pausada. Tenía una forma de hablar que hacía que cada palabra pareciera tener peso, pero sin ser pretencioso. No comenzamos a hablar de inmediato. Él se dedicaba al área de diseño, yo en mi rincón de correcciones y cronogramas. Pero un día, sin saber por qué, se sentó frente a mí en el comedor. Me preguntó si el café de la máquina era siempre tan malo. Le respondí que sí. Luego me preguntó si también detestaba los fondos blancos con letras grises. Me reí. Así iniciamos nuestra conversación. Cada charla con él era diferente. A veces hablábamos de temas profundos, otras de cosas triviales. Él me hacía sentir vista, como si no necesitara escarbar demasiado para llegar a mí. Pero nunca parecía querer más. Al menos no de forma evidente. Había una complicidad en nuestras miradas, una suave tensión en el aire, pero él no se acercaba más de lo necesario. Me di cuenta de que era así con todo, cercano, encantador, pero libre. Inalcanzable de alguna manera. Me intrigaba. Me desesperaba. Y, aunque no quería admitirlo, me empezaba a gustar. Así pasaron semanas, hasta que una noche, después de una larga jornada, nos quedamos solos en la oficina. Había llovido. Todo estaba en silencio. Él me ofreció llevarme en su moto. Acepté. Nos detuvimos en una esquina, frente a una gasolinera cerrada, a tomar un café que compramos en un kiosco. Hablamos de nuestros miedos, de lo que no habíamos sido, de las veces que sentimos que la vida nos superaba. Luego me miró. Respiró hondo, y me dijo, siento que ya te conozco de antes. No respondí. Solo lo besé. Fue suave. Lento, un beso que era una pregunta. Y también una respuesta a todo lo que había sucedido antes. Esa noche supe que no podría deshacerme de él fácilmente, y que, de alguna manera, no quería hacerlo. Nunca hubo un día específico en que dijéramos, vamos a vivir juntos. Simplemente ocurrió. Era como si los días empezaran a alargarse, como si Lucas pasara cada vez más tiempo en mi departamento hasta que dejó de tener sentido que volviera al suyo. Primero fue una muda de ropa, luego su cepillo de dientes.
Después, una planta que trajo para dar color. Una mañana desperté y su mochila estaba en el suelo de mi habitación, su cargador en mi enchufe, su perfume en mi baño. Me reí. Se lo mencioné. Él me besó el hombro y murmuró: tal vez ya vivo aquí y no nos hemos dado cuenta. Fue el periodo más feliz que recuerdo. Nos despertábamos tarde los fines de semana, cocinábamos sin recetas, íbamos al supermercado sin lista, veíamos películas a medias, todo tenía una ligereza inesperada. No hablábamos de futuro, ni hacíamos grandes planes. Era como vivir en un presente perpetuo donde todo estaba bien siempre que estuviéramos juntos. Lucas era desordenado, impuntual, olvidadizo. Pero también era espontáneo, dulce, sorprendente. A veces llegaba con una flor que había tomado de la calle, o con una canción que le recordaba a mí. Nunca sabías con qué iba a sorprenderte. Y esa imprevisibilidad que al principio me asustaba se volvió parte de su encanto. Yo, que siempre había sido estructurada, encontraba una forma de paz en su caos. Me volvía más flexible. Menos preocupada por el control. Él, por su parte, parecía sentirse cómodo en mi rutina. Me lo dijo una noche, mientras lavábamos platos: contigo, todo parece menos complicado, Elena. No todo era perfecto, claro. A veces discutíamos por cosas triviales, su salida sin avisar, su desinterés por ciertas obligaciones, su tendencia a desconectarse. Pero siempre volvíamos al centro, siempre encontrábamos una manera de entendernos. Nunca le pedí que formalizáramos nada. No hablaba de anillos ni compromisos, pero, en mi mente, ya vivíamos un compromiso tácito. Compartíamos noches, cuentas, series y silencios. Para mí, eso era amor. Amor real. Amor en acción, y por eso dolió tanto cuando todo empezó a cambiar. Porque ya me había entregado por completo. Y no supe ver que él todavía tenía un pie afuera. Todo comenzó a sentirse diferente poco a poco. Como si un aire nuevo, más frío, se filtrara por alguna rendija de nuestra convivencia y yo no supiera cómo cerrarla. No fue un solo día, ni una sola pelea, fue más bien la acumulación de pequeños silencios, de ausencias que al principio parecían casuales, justificables, pero que luego se volvieron tan frecuentes que era imposible no notarlas. Lucas ya no estaba tanto. Lucas ya no era tanto. Al principio pensé que era por trabajo. Siempre había sido algo desorganizado con los horarios, pero ahora empezaba a quedarse hasta tarde en la oficina de diseño, a aceptar proyectos externos que surgían de repente, a tener reuniones que no aparecían en su agenda. Me lo decía con su tono ligero, como si no tuviera importancia, como si no mereciera una explicación más larga, y yo, que no quería parecer controladora, le creía. O mejor dicho, me convencía de que debía creerle. Luego empezó a salir más con amigos que yo no conocía. Gente del medio creativo, decía. Diseñadores, fotógrafos, artistas que se reunían en bares con nombres extraños donde ponían música que no comprendía. A veces me invitaba, pero era más una cortesía que una intención real. Sabía que yo prefería planes tranquilos, que al tercer cigarrillo en un ambiente cerrado ya me dolía la cabeza, que no encajaba del todo en esas conversaciones sobre performances o la disrupción del objeto. Así que empecé a decir que no y él, encantado, se iba solo. Los fines de semana se volvieron más solitarios. Me despertaba con la esperanza de oler café recién hecho, de sentir sus pies fríos buscándome en la cama. Pero él ya no estaba. Salí a andar en bicicleta, me encontré con amigos, fui a ver una exposición, siempre con ese tono despreocupado que me desarmaba, como si fuera normal, como si fuera suficiente, como si yo no estuviera esperando algo más. Empecé a sentirme desdibujada en nuestro hogar. Como si él se hubiera ido quedando sin espacio en ella y, al mismo tiempo, yo me hubiera vuelto invisible. Su ropa seguía ahí, su cepillo de dientes, su perfume, pero ya no él, ya no ese Lucas que me hablaba hasta las 2 de la mañana de su infancia, de sus miedos, de sus sueños. Ya no el Lucas que me acariciaba la espalda mientras cocinábamos, que me miraba con esa intensidad que me hacía sentir única. Ahora estaba distraído, apurado, desvinculado, como si nuestra vida juntos fuera apenas una parte de su día, un lugar al que regresaba por inercia, pero no por deseo. Yo lo esperaba con cenas listas. Me esforzaba por no reclamarle, por entender. Por ser esa novia madura que confía, que respeta los espacios. Pero dentro de mí comenzaba a crecer una tristeza que no sabía cómo nombrar, y un miedo, también. Ese miedo silencioso de que el amor que una vez fue pleno se estuviera yendo sin hacer ruido. Y que yo, por miedo a perderlo, estuviera ayudando a que se fuera. No quería presionarlo. No quería que sintiera que lo ataba. Así que me tragué las palabras, las preguntas. Las ganas de llorar. Me repetía que era una etapa, que volvería a mí. Que a veces el amor necesita respirar. Pero la verdad es que ya empezaba a asfixiarme, y aún no sabía que lo peor estaba por venir. La noche que Lucas me propuso abrir la relación, estábamos tomando vino en el balcón. Era un martes cualquiera, no había luna. Hacía calor.
Yo llevaba una camiseta suya que me quedaba grande, tenía el pelo mojado por la ducha. Me sentía tranquila por primera vez en días. Él había vuelto temprano, habíamos cocinado juntos. Me había reído. Había sentido, por unas horas, que aún éramos nosotros. Fue justo cuando hablaba de una serie que quería ver juntos que me interrumpió. Elena, dijo, quiero hablarte de algo. Lo miré, tenía los ojos serios. La mandíbula tensa. No era su tono habitual, ni siquiera me dio tiempo a responder. He estado pensando mucho. Y creo que podríamos probar algo diferente. Abrir la relación. Recuerdo sentir como si algo pesado cayera en mi pecho. Como si me hubieran vaciado el estómago de golpe. Me quedé en silencio, mirándolo, sin comprender. Creí que era una broma. Pero él no sonreía. Y no lo digo porque esté mal contigo, aclaró rápidamente. Es solo que necesito explorar. No sé. Siento que últimamente estoy estancado. Y sé que te amo, pero también sé que hay partes de mí que necesitan algo más. No quiero dejarte, solo, compartirnos. Si estás de acuerdo. Me habló de relaciones libres, de honestidad. De nuevas formas de amar. Me dijo que abrir la relación no era traición, que, al contrario, era confiar tanto en el otro que uno podía permitirle desear fuera sin miedo a perderlo. Usó frases bellas. Palabras que había leído en algún lugar. Me habló de otros países, de amigos que lo hacían. De cómo el amor no debería encadenar. Yo solo lo miraba, por dentro sentía que todo se desmoronaba. No era que yo fuera moralista. Ni anticuada, pero me sentí herida. Como si mi amor no fuera suficiente. Como si el espacio que había construido con tanto cuidado ya no lo contuviera, como si necesitara otros cuerpos, otras miradas, para seguir sintiéndose vivo. ¿Y yo? ¿Qué lugar ocupaba yo ahora? Pero no dije nada, no lloré, no grité, solo asentí. Dije que necesitaba pensarlo. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, preguntándome si eso era lo que hacían las parejas modernas. Si el amor real requería tanto sacrificio, si tal vez yo estaba siendo egoísta al no entenderlo. Y lo peor fue que empecé a convencerme de que era yo la que tenía que cambiar. Días después, le dije que sí, que lo intentáramos. Que abriríamos la relación. Mentí, no porque quisiera engañarlo, sino porque me daba más miedo perderlo que traicionarme. Creí que si le daba lo que quería, se quedaría. Creí que si demostraba ser madura, él volvería a elegirme. Creí que podía soportarlo. Nunca imaginé que sería él quien no lo soportaría. Abrir la relación fue como dejar la puerta de nuestro hogar entreabierta durante una tormenta. Al principio parecía que no entraría más que un poco de aire fresco. Algo de oxígeno para una pareja que llevaba meses asfixiándose. Pero bastaron unas semanas para que ese viento se convirtiera en algo más, un huracán que se lo llevó a él y me dejó a mí temblando en el mismo lugar. Lucas floreció. Esa es la palabra exacta, parecía como si le hubieran quitado un peso de encima. Como si la idea de no tener que limitar su deseo a una sola persona le hubiera devuelto una energía que ya no recordaba en él. Volvía más tarde, pero más contento, se cuidaba más, se mostraba más ligero, más sonriente, como si finalmente estuviera siendo fiel a sí mismo. Me contaba, al principio con cierta cautela, que había conocido a alguien en una fiesta. Solo charlamos, decía. Luego, salimos a tomar algo. Después, pasamos la noche juntos, pero nada serio. Yo asentía. Me forzaba a sonreír, a mostrarme abierta, comprensiva. Me mordía la lengua cuando mi estómago se contraía, cuando la ansiedad me llevaba a revisar su celular con una culpa que me carcomía. Me repetía a mí misma que esto era lo que habíamos acordado, que él no me mentía. Que estábamos siendo honestos. Que esto era lo moderno, lo saludable, lo que hacían las personas maduras. Tragué mi incomodidad porque tenía más miedo a perderlo que a decepcionarme. Yo, por mi parte, no sabía ni cómo comenzar. No me salía a conocer a alguien por aplicaciones, no podía conectar desde la nada. Las primeras semanas fingí que no me interesaba, que no era mi momento. Decía que estaba ocupada, que necesitaba tiempo. Y en el fondo, también esperaba que Lucas se diera cuenta. Que me mirara y dijera, no hace falta esto, Elena. Ya entendí. Pero no. Él estaba feliz, o al menos eso parecía, hasta que conocí a Samuel. Fue pura casualidad. Un encuentro en una cafetería donde ambos fuimos a trabajar con la computadora. Lo vi pedir el mismo té que yo. Hicimos un comentario trivial sobre la música del lugar. Terminamos compartiendo mesa por falta de enchufes. Hablamos de literatura, de música indie, de nuestras familias. Y algo en él me resultó cálido, familiar, reconfortante. No tenía el magnetismo caótico de Lucas, pero me hacía sentir escuchada, vista.
Valorada. No pasó nada la primera vez, ni la segunda. Solo largas charlas, mensajes esporádicos, una cita improvisada en un parque. Y una noche, simplemente me besó, y yo no retrocedí, porque en ese instante, por primera vez en meses, me sentí deseada y segura, como si alguien me estuviera devolviendo partes de mí que no sabía que había perdido. Regresé a casa sintiéndome diferente, culpable, pero viva, como si me hubieran sacudido el polvo del alma. Y cuando se lo conté a Lucas, con la misma honestidad que él había tenido conmigo, su expresión cambió por completo, se quedó mudo. Esperaba una reacción, claro. Tal vez celos leves, una mueca incómoda, una broma para disimular la punzada, pero no. Fue otra cosa. Fue como si alguien le hubiera apagado la luz de golpe. ¿Conociste a alguien?, preguntó. Su tono no era enojado, era contenido. Como si cada palabra le costara. Sí, respondí, sin rodeos. Mi voz tembló, pero no mentí. Se llama Samuel, no fue algo planificado, Lucas. Lo conocí, nos llevamos bien, hablamos mucho y sucedió. Solo un beso, lo vi tragar saliva. Mirar al suelo. Apoyó los codos sobre las rodillas y se quedó así, sin mirarme. ¿Te gusta?, preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. No quería herirlo, pero tampoco quería mentir. Sí. Me gusta, no dijo nada más esa noche. Se metió en la habitación sin siquiera tocarme. Dormimos espalda con espalda, el silencio fue brutal. A la mañana siguiente ya no era el mismo. Su humor había desaparecido, ya no me miraba a los ojos. Salía sin decir a dónde. No preguntaba cómo estaba, no hablaba de lo que pasaba. Solo evitaba. Y cuando lo enfrenté, una semana después, fue como si estallara una bomba contenida. No puedo soportarlo, Elena, gritó con los ojos brillantes de rabia y tristeza. No puedo imaginarte con otro. No quiero imaginarte con otro, no quiero que lo toques. No quiero que lo beses. No quiero que lo mires como me mirabas a mí, pero fuiste tú quien me lo pidió, Lucas. Le grité de vuelta. Fuiste tú quien quiso esto, ¿y ahora te duele que yo también sienta algo? Se llevó las manos al rostro. Estaba destrozado, desde que no pensé que te iba a gustar alguien. Pensé que solo era físico. Que ibas a hacerlo para equilibrar, no para reemplazarme. Nadie te está reemplazando, susurré. Y entonces lo entendí, él nunca pensó que yo también podría enamorarme. Para él, la libertad era suya. El derecho al deseo era suyo, mi papel era permitirle explorar, no hacerlo yo misma. Y eso lo desarmó. Durante días vivimos como extraños, sin tocarnos. Sin hablarnos más que lo mínimo. Hasta que una noche, simplemente lo dijo, ya no puedo más con esto. Pensé que podía manejarlo. Lo creí de verdad, pero no puedo seguir sabiendo que hay otro, que te toca, que te mira, que te hace reír. Sé que fue mi idea. Sé que te empujé a esto, pero en mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de que te gustara a alguien más. Que realmente conectaras con alguien más allá de mí. Asentí, tragué saliva. Me mantuve entera por fuera, aunque por dentro algo empezaba a quebrarse lentamente, con esa especie de dolor que no estalla, sino que corroe desde los bordes. «Oh, lo entiendo», respondí, después de un rato, mi voz era tranquila, pero firme. No era resignación, era madurez. Nunca fue una competencia para mí, Lucas, nunca busqué reemplazarte. Solo seguí el acuerdo que hicimos. Y lo hiciste bien, mucho mejor que yo, admitió, bajando la mirada. Se veía agotado, triste, más ligero y más viejo al mismo tiempo. Pero ya no puedo, no te quiero arrastrar a algo que no puedo sostener. Te amo, Elena, pero esto nos cambió. Me cambió, y no me reconozco más en esto. Me dolió que lo dijera con tanta calma, como si el amor no fuera suficiente argumento para intentarlo una vez más. Hacía tiempo que no nos mirábamos igual, que no nos tocábamos igual. Y aunque todavía lo amaba, sabía que la versión de nosotros que añoraba ya no existía. Que ambos habíamos cruzado un umbral y no sabíamos volver, ¿es definitivo?, pregunté, sin alzar la voz. No fue un intento de retenerlo, sino una necesidad de saber con qué estaba lidiando. Él asintió, despacio, no quiero hacerte daño, Elena. Y siento que quedarme lo haría. Lo acompañé mientras guardaba algunas de sus cosas, no hablamos mucho. No hubo reproches. Ni escenas dramáticas, solo pequeños gestos torpes de despedida, el abrigo que olvidó, el cargador que casi se lleva pensando que era el suyo, el silencio pesado al pie de la puerta. Cuando salió, no lo seguí. No le pedí que se quedara, no le dije que me partía el alma verlo partir. Lo vi alejarse desde la ventana sin que supiera que lo observaba.
Y cuando la puerta se cerró, no lloré de inmediato, solo me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y me quedé allí. A veces el final no llega con un portazo. A veces es un susurro, una pausa, un respiro contenido que no alcanza para salvar lo que se ha quebrado. Acepté abrir la relación. Y aunque traté de hacerlo con el corazón limpio, aunque intenté sostenerla con honestidad y cuidado, Lucas nunca pudo tolerar verme con otro. No fue venganza, no fue desamor. Simplemente fue la evidencia de que había límites que no supimos ver hasta que ya era demasiado tarde. Y ahora, en el silencio que dejó su ausencia, no siento rabia, solo un eco suave de lo que fuimos. Y la certeza de que, a veces, amar no basta.